Bienvenido a este proyecto sobre regiones en el plano. En los siguientes minutos vamos a construir, paso a paso, el concepto de área como una suma de segmentos, y veremos cómo esa idea se traduce en una integral definida. Empezaremos con el caso clásico de área bajo una curva, limitada por el eje X, es decir por y igual a 0, y por dos rectas verticales X igual a y, X igual a b. Luego pasaremos a regiones Y simples y X simples, con ejemplos visuales que muestran el patrón natural de sus límites. Al final veremos regiones que son ambas, y por qué admiten dos integrales distintas para calcular la misma área. Aquí aparece el caso básico, el área bajo una curva y igual a f de x. La región está limitada por abajo por y igual a 0 y por los lados por x igual a y, x igual a b. Si imaginamos segmentos verticales, cada segmento tiene altura f de x, y al sumarlo sobre el intervalo obtenemos el área. Esa suma se convierte en la integral definida. Por eso escribimos a igual a integral de a a b de f de x, diferencial de x. En la gráfica se ve la curva, la zona sombreada y las marcas de a y b. Esta es la idea que se repetirá en las otras regiones. Elegir una dirección de segmentos y sumar longitudes consistentes. Una región Y simple se entiende mirando segmentos paralelos al eje Y. Cuando trazamos un segmento vertical dentro de la región, ese segmento siempre toca la misma curva de arriba y la misma curva de abajo. Ese patrón no cambia al movernos en X. Por eso el área se calcula con una sola integral en X, usando la diferencia entre la curva superior f de x y la curva inferior g de x. En la imagen, los segmentos verticales muestran esa idea, arriba siempre está la curva azul, abajo siempre está la curva rosada. Es el sello de una región Y simple. La fórmula a igual a integral de a a b de f de x menos g de x, diferencial de x, resume el procedimiento. La región Y simple se puede describir formalmente como un conjunto de puntos. Para cada valor de x entre a y b, existe un segmento vertical que arranca en la curva inferior f de x y llega hasta la curva superior g de x. En la gráfica ese segmento aparece en amarillo. La llave derecha indica que la variable y recorre toda esa longitud, desde f de x hasta g de x. La línea punteada proyecta la base del segmento sobre el eje horizontal, marcando la posición x que le corresponde. Así, el conjunto de todos esos puntos es el conjunto de pares x, y en R cuadrado tales que f de x es menor o igual que y, y este a su vez menor o igual que g de x, mientras x varía entre a y b. La condición en y, marcada en amarillo, describe la altura del segmento. La condición en X, en violeta, describe el intervalo de barrido. Observa cómo el segmento vertical se desplaza a través de la región Y simple. Para cada posición X, el extremo inferior del segmento siempre toca la curva f de x, marcada en rosado, y el extremo superior siempre toca la curva g de x, marcada en azul. La variable y, indicada en amarillo en el centro del segmento, recorre exactamente ese intervalo vertical. La línea punteada proyecta la base del segmento sobre el eje horizontal y el punto violeta muestra la posición X actual. Cuando X vale A, el segmento está en el borde izquierdo de la región. Cuando X vale B, el segmento llega al borde derecho. En ningún momento el segmento sale de la región, porque sus extremos siempre se apoyan en las mismas dos curvas. Esa consistencia es precisamente lo que define a una región Y simple, y es lo que hace posible calcular su área con una sola integral respecto a X. Ahora vemos una región X simple. Aquí usamos segmentos horizontales, paralelos al eje X. Al mover un segmento horizontal dentro de la región, el extremo derecho siempre cae sobre la misma curva y el extremo izquierdo también. Ese patrón constante define a una región X simple. En el dibujo, la curva azul marca el borde izquierdo y la curva rosada marca el borde derecho. Por eso el área se expresa con una sola integral en y, a igual a integral de CA de x derecha de y menos x izquierda de y, diferencial de y. La clave es que, para cada valor de y dentro del intervalo, el segmento horizontal está completamente dentro de la región y toca siempre los mismos dos bordes.
La región X simple tiene una descripción similar pero con segmentos horizontales. Para cada valor de y entre C y D, el segmento horizontal arranca en el borde izquierdo G de I y llega hasta el borde derecho H de I. En la gráfica ese segmento aparece en amarillo. La llave superior indica que la variable X recorre ese ancho, desde G de I hasta H de I. La línea punteada proyecta el extremo izquierdo del segmento sobre el eje vertical, marcando la altura y que le corresponde. El conjunto de todos esos puntos es el conjunto de pares X, y en R cuadrado tales que G de I es menor o igual que X, y este a su vez menor o igual que H de I, mientras Y varía entre C y D. La condición en X, en amarillo, describe el ancho del segmento. La condición en Y, en violeta, describe el intervalo de barrido vertical. Comparar ambos conjuntos deja claro que la única diferencia es la dirección del segmento y la variable de integración. Ahora es el turno de la región X simple. El segmento horizontal se desplaza de abajo hacia arriba. Para cada altura Y, el extremo izquierdo del segmento siempre toca la curva G de I, marcada en azul, y el extremo derecho siempre toca la curva H de I, marcada en rosado. La variable X, indicada en amarillo sobre el segmento, recorre ese intervalo horizontal completo. La línea punteada proyecta el extremo izquierdo del segmento sobre el eje vertical, y el punto violeta muestra la altura y actual. Cuando Y vale C, el segmento está en el borde inferior de la región. Cuando Y vale D, el segmento está en el borde superior. Al igual que antes, el segmento nunca sale de la región porque sus extremos se apoyan siempre en las mismas dos curvas. Esa es la definición de región X simple, y es lo que permite calcular su área con una sola integral respecto a Y. Hay regiones que son Y simples y X simples al mismo tiempo. En este ejemplo, la región está bajo la curva Y igual a 1 menos X al cuadrado, con X entre 0 y 1. Si usamos segmentos verticales, el área es la integral de 0 a 1 de 1 menos X al cuadrado, diferencial de X. Pero también podemos usar segmentos horizontales, para cada Y entre 0 y 1, X va desde 0 hasta raíz de 1 menos Y. Entonces obtenemos otra integral definida, ahora en Y. Ambas integrales dan el mismo resultado, porque describen la misma región. Este doble enfoque es muy útil para elegir la variable que simplifica el cálculo. En este ejemplo vamos a calcular el área de una región triangular. La región está limitada por tres segmentos de recta. El primer segmento va del punto 1,0 al punto 2,3. El segundo segmento va del punto 2,3 al punto 3,0. El tercer segmento va del punto 1,0 al punto 3,0, sobre el eje X. Trazamos los tres lados del triángulo y sombreamos la región interior. Identificamos los vértices, A en 1,0, B en 2,3 y C en 3,0. Ahora obtenemos las ecuaciones de los lados. El lado AB tiene pendiente 3, por lo que su ecuación es igual a 3x menos 3. El lado BC tiene pendiente menos 3, y su ecuación es igual a menos 3x más 9. El lado AC es simplemente el segmento sobre el eje X, donde Y es igual a 0. Para el método de integración X simple, necesitamos las ecuaciones en función de Y. Despejando X en el lado AB obtenemos X igual a Y sobre 3 más 1. Despejando X en el lado BC obtenemos X igual a 3 menos Y sobre 3. Estas dos expresiones nos darán los límites de integración en X para cada valor de Y. Ahora debemos decidir qué tipo de integración conviene usar, Y simple o X simple. Primero intentemos con la región Y simple, es decir, integrando en la dirección vertical. Trazamos segmentos verticales en distintos valores de X. En X igual a 1.5, el segmento vertical toca el lado AB en su extremo superior. Pero en X igual a 2.5, el segmento vertical toca el lado BC en su extremo superior. El borde superior cambia en X igual a 2, que es el vértice B del triángulo. Esto significa que necesitaríamos dividir la integral en dos tramos, de 1 a 2 y de 2 a 3. Eso requeriría dos integrales separadas, lo cual es más trabajo. Ahora probemos con la región X simple, integrando en la dirección horizontal.
Trazamos un segmento horizontal que barre desde y igual a 0 hasta y igual a 3. Observamos que, para cualquier valor de y entre 0 y 3, el segmento horizontal siempre toca las mismas dos rectas. A la izquierda, el lado AB dado por x igual a y sobre 3 más 1. A la derecha, el lado BC dado por x igual a 3 menos y sobre 3. El borde izquierdo y el borde derecho son siempre las mismas funciones. No hay cambio. Por lo tanto, la región es x simple y podemos calcular el área con una sola integral. El conjunto de puntos se describe como x entre y sobre 3 más 1 y 3 menos y sobre 3, con y entre 0 y 3. La integral del área es la integral de 0 a 3 del ancho del segmento horizontal, que es la diferencia entre el borde derecho y el borde izquierdo, integrado en dy. Procedemos a calcular el área de la región triangular. Planteamos la integral como la integral de 0 a 3 del ancho del segmento horizontal en función de y. El ancho es la diferencia entre el borde derecho y el borde izquierdo. Sustituimos, el borde derecho es 3 menos y sobre 3, y el borde izquierdo es y sobre 3 más 1. Al restar obtenemos el integrando, 3 menos y sobre 3, menos y sobre 3, menos 1. Simplificamos, 3 menos 1 es 2, y los dos términos con y se combinan para dar menos 2 y sobre 3. El integrando simplificado es 2 menos 2 y sobre 3. Calculamos la primitiva, la integral de 2 es 2y, y la integral de 2 y sobre 3 es y al cuadrado sobre 3. La primitiva es entonces 2 y menos y al cuadrado sobre 3, evaluada entre 0 y 3. Evaluamos en y igual a 3, 2 por 3 es 6, y 3 al cuadrado sobre 3 es 9 sobre 3, que es 3. Entonces obtenemos 6 menos 3, que es 3. Evaluando en y igual a 0 obtenemos 0. El resultado final es 3 menos 0, igual a 3 unidades cuadradas. Podemos verificar este resultado con la fórmula geométrica del triángulo, 1 medio por base por altura. La base del triángulo es 2 unidades, entre x igual a 1 y x igual a 3. La altura es 3 unidades, desde y igual a 0 hasta y igual a 3. Entonces el área geométrica es 1 medio por 2 por 3, que es exactamente 3 unidades cuadradas. El resultado de la integral coincide perfectamente con la fórmula geométrica.